Este año y medio, año y 9 meses que llevamos de relación nueva con el Fondo Monetario, después de una larga historia de encuentros y desencuentros desde 1956, cuando Argentina adhiere al fondo, 1959, cuando firma el primer acuerdo, el primer programa de asistencia macroeconómica. Bueno, fueron un año y medio de crisis terminal para la economía argentina. Estamos redondeando nuestro segundo año de caída en picada en la actividad y, por supuesto, de aumento de la inflación. El año pasado 47%, este año va a ser casi 55%. El Fondo Monetario le erró en todo lo que había previsto para la economía argentina, en todo lo que había prometido como resultados para sus políticas. Pero desde agosto, desde cuando estrenamos este documental en cines, que, como les dije, ya habían visto antes de esta noche más de 10.000 personas en todo el país, en distintas proyecciones, pero que hoy, bueno, se hizo realmente público a través de la pantalla de C5N. En este lapso, en estos 4 o 5 meses, por supuesto que hubo novedades. Merecía una breve actualización este documental y queremos compartir con ustedes hitos de lo que ocurrió desde entonces. Empezamos por Macri y Rodó. Queremos dejar de ser incumplidores, decía el expresidente de la Nación. Escuchar. Acá había un cambio en la visión que tenemos los argentinos acerca de nuestras deudas. Nosotros queremos dejar de ser un país que es catalogado como incumplidor y queremos resolver todos los temas pendientes. Este es uno. Empezaba Macri en ese momento y decía, resolvimos un problema fundamental, queremos dejar de ser un país incumplidor. Claro, decía él que estaba resolviendo en ese momento la deuda con los fondos buitres, a los que les pagó taca taca todo lo que reclamaban. Por supuesto, muchas veces más de lo que habían puesto. El fondo buitre en general lo que hace es comprar bonos de países en quiebra, que valen ni el 5% de lo que valían originalmente, y después reclama el total. Bueno, Macri le pagó ese total. Fue esa la semilla del hiperendeudamiento que nos devolvió al Fondo Monetario Internacional. 4 años después, Alberto Fernández dijo esto. Debemos volver a desarrollar una economía productiva que nos permita exportar y así generar capacidad de pago. Quiero que todos comprendamos que el gobierno que acaba de terminar su mandato ha dejado al país en una situación de virtual default. Muy poquito antes de esto, que ocurrió hace 10 días nada más, cuando asumió el nuevo presidente de los argentinos, el ministro de Economía que designó Macri para la transición, cuando terminó de derretirse todo su programa económico en agosto, Hernán Lacunza, nos introducía una palabra nueva que los argentinos no usábamos antes y que ahora usa todo el mundo. Una palabra nueva, en realidad para ocultar otra, un eufemismo de default. Cuando Hernán Lacunza anunció esto, los argentinos nos encontramos con esa palabra nueva, el reperfilamiento. Implementar e impulsar 4 iniciativas tendientes a aliviar la carga financiera en el corto y en el mediano plazo. Asimismo, iniciar un proceso de extensión de plazos de los bonos bajo legislación extranjera, bajo las llamadas cláusulas de acción colectiva, con el mismo fin de extender los plazos de vencimiento sin quitas de capital ni intereses, a fin de completar un perfil financiero, de nuevo menos exigente para el periodo 2020-2023. Pobre, Hernán Lacunza le tocó navegar esas aguas turbulentas que dejó Nicolás Dujovne, pero que antes había dejado también Luis Caputo. Luis Caputo, un personaje que aparece en el documental, es un personaje llamado a responder por el hiperendeudamiento de estos años. Ustedes saben que Caputo trabajó como 30 años en distintos bancos de inversión de Wall Street, pasó por el JP Morgan, pasó por Morgan Stanley, pasó por un par de entidades más también, pero fundamentalmente por esas, y después armó su propia consultora boutique, su financiera, llamada Axis. Esa financiera Axis está investigada porque él, cuando era ministro de Finanzas, hizo operaciones con sus ex socios, los de su financiera, y esto, por supuesto, ya le valió una causa penal. Tienen que responder por estos funcionarios de tanta importancia que manejan tanto dinero nuestro. Ahora, quizás después de la feria judicial,
Luis Caputo va a tener que responder por otra cosa. Lo que les contaron algunos de estos fondos de inversión mega gigantes que mencionábamos al final de la película, lo que les contaron algunos de los funcionarios del gobierno entrante es que Luis Caputo, el primo de Nicky Caputo, a su vez hermano del alma y amigo desde la infancia del expresidente Mauricio Macri, les colocaba deuda a pedido. Era como un delivery de títulos de deuda para esas grandes financieras de Wall Street. Ellos lo llamaban y le decían, che, necesito colocar este exceso de liquidez, esta guita, a un determinado plazo. Y él decía, no hay problema, le saco un bono a ese plazo. Un bono a 2024, un bono a 2037. ¿Necesitas uno de 100 años? Sale el de 100 años. Bueno, esto va a tener que explicarlo, sin lugar a dudas, Luis Caputo, el responsable máximo de que hayamos terminado de la mano de Nicolás Dujovne en el Fondo Monetario Internacional. Hernán Lacunza, quien sucedió a Dujovne, a Caputo, a Sturzenegger, a Lucas Liach, a todo el elenco de economistas que nos trajeron a esta crisis, que nos depositaron en este contexto inmanejable del Fondo Monetario, la deuda, casi el 100% de PBI de deuda, el semi-default, el default encubierto, el reperfilamiento. Hernán Lacunza, a días de renunciar, seguía creyendo que la deuda que dejaban era razonable. Escuchalo. La deuda argentina es más o menos pública, es más o menos un 75% del producto. Eso no es una deuda impagable, ni mucho menos. Es una deuda muy razonable para un país como la Argentina. La deuda es razonable, decía Hernán Lacunza. Como vieron en el ejemplo de los dos panes en la película, cuando Macri asumió, si todo el trabajo de los argentinos y argentinas de un año se pudiera simbolizar en una baguette, bueno, hacía falta la mitad de esa baguette, la mitad del esfuerzo y el trabajo de todos los argentinos para pagar íntegra la deuda externa. Hoy, el esfuerzo de todos los argentinos y argentinas representa menos, porque nuestro producto cayó bastante en estos últimos 2 años. Pero además, si quisiéramos pagar la deuda completa, tenemos que usar toda la baguette. Eso es lo que simboliza el haber aumentado, redondeando los números, de 50 al 100% del PBI el endeudamiento de la Argentina. Porque así se debe medir, no en dólares. Se mide en cuánto de nuestro esfuerzo, en cuánto de nuestro trabajo, en cuánto de nuestra producción nos hace falta privarnos para pagar, exclusivamente para pagar esas deudas. Martín Guzmán, el nuevo ministro de Economía, habló sobre este tema apenas asumió en la primera conferencia de prensa. El diagnóstico que dio es muy diferente al de Hernán Lacunza. Escuchalo. Ha habido un brutal aumento de la deuda en Argentina. Y cuando un país aumenta tanto sus niveles de deuda, pero no utiliza esa deuda para invertir, esos fondos para invertir en fines productivos, pasa lo que nos pasa hoy. Insistía Macri en campaña y poco antes de las elecciones que finalmente sellaron su suerte y lo depositaron primero en su quinta de los Abrojos y ahora en Qatar, porque ahora viajó a Qatar. No sé si escucharon en las últimas horas a ver un partido de fútbol invitado por el emir de Qatar. Antes de estas elecciones que lo eyectaron de la Casa Rosada, Macri seguía diciendo que no era responsable de endeudamiento y que los argentinos no teníamos que volver al pasado. No al pasado del endeudamiento, del hiperendeudamiento de los años 90, sino al pasado inmediatamente anterior a él. Escucharon. Es tremendo lo que puede pasar. Entonces lo vengo diciendo hace 3 años y medio, no se lo digo desde ahora, ¿no? Se lo dije siempre. No podemos volver al pasado porque el mundo ve eso como el fin de la Argentina. El mundo ve eso como el fin de la Argentina. No puede pasar, decía desencajado Macri, cuando era el 12 de agosto, el día después de perder las elecciones por 17 puntos, las PASO, que perdió por 17 puntos. El nuevo presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pese, habló
esta semana con nosotros y habló puntualmente sobre el peso de la deuda argentina, sobre el futuro de la economía, pero además habló sobre cómo se generó esto. Y lo hizo de la siguiente manera, también muy breve. Se pudo sobrellevar la situación de balanza de pago con el endeudamiento. Ahora, cuando decidieron no prestarnos más, ahí todo voló por el aire. Lo único que hay que reconocerles es el pragmatismo con el cual actuaron después, que revisaron todo su dogma. Bueno, ahí está. Miguel Pese, Martín Guzmán, son hombres a los que les toca pilotear ahora el auto en una ruta empedrada y vaya ciposeada además. Lo que dejó el macrismo en términos de deuda es completamente inmanejable. Puede pasar de todo en los próximos meses, pero un actor fundamental va a ser este que ustedes recién conocieron muy en profundidad. Un actor que no es un banco, no es un organismo técnico o aséptico, académico, simplemente munido de teorías económicas. No, es un organismo muy político que influye mucho sobre los países donde interviene y que además, como vieron, aplica siempre la misma receta. Grecia, Portugal, Serbia, Ecuador, Chile. En este tiempo, desde que se estrenó esta película, explotaron Ecuador y Chile y se dio el golpe de Bolivia también. Chile fue desde siempre el alumno modelo del Fondo Monetario. Este señor de bigotes que ustedes vieron, John Lipsky, que fue el número 2 del Fondo Monetario durante más de una década y que incluso llegó a ser su número 1 entre Rodrigo Rato y Christine Lagarde, en su juventud, antes de trabajar como financista de Wall Street durante muchos años y luego volver al fondo, había sido consejero permanente del Fondo Monetario en Chile, en el Chile de Pinochet. El Chile de Pinochet fue moldeado por el Fondo Monetario y por los Chicago Boys de Milton Friedman, que incluso desembarcaron físicamente en Chile, vivieron allí varios de ellos y moldearon la economía desigual, más desigual de América Latina después de Bolivia y de Guatemala. Bueno, en Chile, poquito después de que estrenamos esta película en cines, esa desigualdad explotó y el pueblo chileno dijo basta. Hace 2 meses que en Chile hay movilizaciones de 500.000 de personas todas las semanas, a veces 2, a veces 3 veces por semana. Sebastián Piñera, que era el alumno predilecto del fondo, un tipo al que todo el mundo ponía como modelo, hoy tiene un 5% de imagen positiva. Y si no renuncia es porque no hay alternativa institucional, no hay una oposición que tenga el beneplácito, que sea bien vista por el pueblo. Lo que hay es un descrédito total, un que se vayan todos en cámara lenta, un 2001 en cámara lenta. Y en Ecuador pasó antes algo parecido pero más rápido. En Ecuador el Fondo Monetario, que llegó el verano pasado a Ecuador, o sea, medio año después que acá la Argentina, pactó con Lenín Moreno, el sucesor de Rafael Correa, un programa económico de ajuste muy severo. Ese ajuste incluía duplicar el precio de la nafta de la noche a la mañana. ¿Qué pasó en Ecuador? Una pueblada. Una revolución de los movimientos campesinos e indígenas que tomaron Quito y obligaron al gobierno de Lenín Moreno a mudarse de ciudad, de sede. Lenín Moreno tuvo que radicarse en Guayaquil, porque le habían tomado la capital los movimientos indígenas. El Fondo Monetario, que la semana anterior había dicho está muy bien que dupliquen el precio de la nafta porque tienen que bajar los subsidios, tienen que alcanzar el superávit fiscal, cuando vio eso, dijo, no, ¿saben qué? Dejen. No hace falta que dupliquen la nafta. Lamentablemente eso no entró en la película, pero la moraleja de la historia es que no solamente depende de un gobierno que grite más fuerte, que hable en un tono más enérgico frente a los acreedores, el Fondo Monetario frena cuando lo frena la gente en las calles. Y esto es lo que pasó en Ecuador, y esto es lo que está pasando en Chile, y esto es lo que pasó en otra medida en el Líbano, donde la gente reaccionó a un impuesto que le querían poner a los mensajitos de WhatsApp. Sí, un impuesto a los mensajitos de WhatsApp para alcanzar el superávit fiscal. Y pasa también en Hong Kong, por otras razones, pasa en muchos lugares del mundo. Estas políticas frenan solamente
con la gente en la calle. Y eso es algo que queda claro después de hablar con griegos, con portugueses, con norteamericanos y mucho más. Alberto Fernández se refirió también a esta deuda, a si la quiere pagar o no, y ese es el último fragmentito de esta breve actualización de la película. Lo escuchamos. No quiero hacerle quitas a nadie, no quiero dejar de pagar lo que debemos. Sé que esta terrible y ridícula deuda que se ha tomado, lo tomó un gobierno democrático y el resto del mundo no tiene la culpa de lo que elegimos los argentinos. La voluntad de pagar, dice el gobierno, está, lo que no tenemos es capacidad de pagar en este momento. Las negociaciones con el fondo ya empezaron. Ya hay diálogo con Martín Guzmán, ya hay diálogo con Miguel Pese, ya hay diálogo también entre Alberto Fernández y Cristalina Georgieva, la sucesora de esta mujer, de Christine Lagarde. La negociación, como termine, va a depender de ellos, de los protagonistas, pero también de todos nosotros. Y que estemos informados, que conozcamos quién es el que está del otro lado de la mesa de negociaciones, es vital para que participemos y para que esta democracia sea plena, incluso en esos momentos tensos. No es solamente votar cada 2 años la democracia, es también participar de esta clase de discusiones. Por eso estamos contentos de haber puesto esta película hoy acá. Por eso estamos agradecidos porque se han quedado hasta acá. Quédense, nos queda un cachito más todavía y conectamos luego con el Senado para las últimas actualizaciones de esta noche informativa. Gracias.